Familia, bienvenidos a este espacio. Qué felicidad. Esto es uno de los proyectos que realmente me tiene muy feliz porque yo pienso que era uno de los sueños que no había ejecutado. Yo me caracterizo por siempre ir, obviamente, consiguiendo todo lo que me propongo, pero había venido aplazando este espacio y quiero darles la bienvenida oficialmente al podcast Detrás del Ego. Un podcast de otro nivel porque realmente es un espacio donde vamos a ir mucho más allá del personaje, mucho más allá de las máscaras y no tomarlo como de una mala manera, sino ese personaje que a veces tenemos o que usamos para estar en redes sociales y queremos conocer realmente esa transparencia de la gente, esa naturalidad y esa, de alguna manera, ideología que tiene esa persona más allá de las redes sociales, más allá de los medios, más allá de la gente, más allá de los escenarios. Y esto realmente es un espacio de mucho valor y mucho crecimiento. Así que bienvenidos oficialmente al primer episodio de Detrás del Ego. Mi nombre es Miguel Posada, estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes. Y en este primer episodio, pues obviamente, como primer episodio y como el episodio con el que arrancamos con el pie derecho, pues tenía que estar la persona más importante en mi vida. Así que hoy vamos a tener un episodio muy lindo con una persona que realmente ha sido un pilar muy grande para mí, una persona que yo diría que vino como una gran maestra a acompañarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero uno de los aprendizajes más grandes que me han permitido trascender y más aún expandir mi nivel de conciencia, porque realmente vivimos un proceso muy bonito juntos, vivimos un proceso de crecimiento, seguimos viviendo mucho crecimiento y expansión, pero pasar por ese momento, estar juntos, habernos caído de una manera tan fuerte y sin embargo seguir mucho más fuerte de la mano y seguir creciendo, para mí realmente ha sido algo muy lindo y me llena de mucha felicidad. Así que bienvenida, princesa de mi vida, la señora Julieta Rodríguez. Ay, muchas gracias, tan lindo mi amor, gracias por esa presentación, estoy muy feliz de hacer parte de este sueño. Hace rato venías diciendo que lo ibas a hacer, pero bueno, íbamos aplazando, pasaban cosas, pero estamos en el momento perfecto. El momento es perfecto y es hoy, así que estoy muy contento de que estemos acá, de que podamos compartir. Además hay algo bien importante y es que a la gente le encanta él. ¡Chisme! Entonces estoy seguro que este podcast no solamente va a ser un podcast en el que vas a aprender muchísimo, no solamente es un podcast en el que te vamos a contar muchas cosas personales que mucha gente no sabe y que le gustaría escuchar, sino que también van a estar por ahí chismositos, que van a poder resolver algunas dudas dentro de todos los procesos que hemos vivido, que son muy bonitos y que todos los agradecemos enormemente. Así que comencemos por el principio, y es cómo nos conocimos. Esto es maravilloso. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, a ver. ¿Cómo me echaste el ojo? No, como tú me echaste el ojo a mí. Nada, nos conocimos, bueno, nos vimos en el gimnasio. Por primera vez, pues nunca nos hablamos. Eso fue después de pandemia por allá. Yo te veía muy lindo, yo decía, qué mono tan lindo, pero hasta ahí, chao, nunca nos hablamos. Y vinimos a hablar ya, que mucho tiempo después, como 5 meses después, yo no sé, más o menos. En el gimnasio había algo bien particular. Yo me acuerdo que yo iba con un amigo y había algo muy particular, y es que Juli es una persona, yo lo diría que como con una palabra muy descriptiva, sobre todo cuando no te conocen, y es que es muy petulante, podría ser, que no es como así, o sea, ella camina así y su elegancia con su corte, y no era capaz de sostenerme nunca la mirada, o sea, No. jamás. Yo volteaba y miraba a ver si de pronto me encontraba en una máquina y volteaba la mirada y ella inmediatamente volteaba la mirada. O sea, nunca en la vida, durante el tiempo que estuvimos en el gimnasio y yo iba a entrenar con el amigo mío, yo le decía, men, esa vieja es súper mala clase, o sea, re mala clase. O sea, no me voltea a mirar, no, le decimos alguna cosa de una máquina, así, gracias, tan, o sea, recortante. Y nunca dentro del gimnasio, pues nunca tuvimos como la oportunidad de hablar, ni como de conocernos, ni una sonrisa, ni nada, pues porque, Pero bueno, es que es mi forma de ser. Los que me conocen saben que no soy la más social, nada. Yo voy, mejor dicho, voy al gimnasio hace demasiado tiempo y yo creo que no tengo amigos en el gimnasio. Yo voy, entreno y me devuelvo, pero así soy, o sea, a lo que voy. No era por ti. Así, pero es porque soy un poquito más callada, más tímida, no soy tan social. pero chévere. Ya después del gimnasio, bueno,
llegamos a hablar por primera vez. Yo estaba pasando por un proceso en ese tiempo de una separación. Yo también zapando una Estábamos- separación, los había dos. como coincidencia en eso. Llevamos, pasando- sí, 9 años en una relación y Miguel también era casado hace como 9 años, que fue como una coincidencia, en ese tiempo habíamos terminado. Y bueno, yo le hablé por primera vez, lo acepto, porque yo hace rato quería empezar el tema del trading, venía hablando con una amiga que hacía criptomonedas y yo dije, no, me llama la atención. Y bueno, apareciste tú hablando del tema, yo dije, no, yo quiero aprender a invertir, pero así, nada más. Y fue en una publicación, en una historia donde tú me escribiste y me copiaste y me dijiste, me interesa este tema. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando me hablaste por primera vez, yo le tomé una captura y tú le mandé a la piba y le dije, mira, o sea, no nos salude del gimnasio ni una sonrisa, y por acá todo amigable. No me que venga, interesa el me está negocio. interesadas las inversiones. Y yo, algo aquí no estaba bien, pero bueno. Y me hablaste en ese momento y recuerdo que, pues primero me hablaste como por Instagram, por una historia, Sí, 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 fuera como por el mes de abril, fue algo así. sí, más o menos. Fue como por el mes de abril. Yo estaba viviendo ya en un hotel de soltero. Eso fue muy chistoso porque me acuerdo que nos íbamos a ver para hacer como todo el proceso y tú decías como, ¿dónde nos vemos? O sea, ¿cómo le digo? Nos vemos en un hotel. No era normal porque yo Nos vemos en un hotel, ¿no? yo estaba viviendo en un hotel y en ese hotel pues era un hotel, o sea, tenía Pero había una cafetería cocina, también. tenía la cocina, tenía como la cama, bueno, era como tipo loft, y tenía un balcón muy bonito que después lo usamos como nuestro principal, eh, nuestro principal espacio para convertir buenas comidas y buenas cenas. Pero recuerdo que yo ya estaba en ese hotel y me escribiste y al final había un parce que me gustaba mucho en ese hotel y era Arriba, la yo terraza. todas las tardes me subía para la terraza del hotel, como trabajaba de manera digital, entonces veía el atardecer espectacular de Llano Grande al frente, una cosa muy bonita, y siempre estaba ahí. Entonces yo te dije, bueno, pues yo estoy acá viviendo en un hotel, si quieres nos podemos ver, nos reunimos, te explico todo el tema de trading, Sí, y iba a empezar con una inversión en criptomonedas. sí, empecé mis criptomonedas en ese Empezó tiempo. con unas inversiones en criptomonedas. Yo venía de un resultado de cripto increíble. Me tocó toda esa ola de crecimiento. Claro. Todos los días eran 500, 200, 500, 1000, 2000 de crecimiento. Y yo todos los días le mandaba los pantallazos como para motivar la masa que entrara al proyecto. Y claro, Y bueno, entré emocionadísima y yo quiero las ganancias. Me puse- sí, entramos en el proyecto y eso fue la primera vez entonces que nos vimos. Eso fue más o menos como a mediados finales de abril, Sí, del mes de abril. después de que hicimos ya esas inversiones súper bien, ya hicimos como un primer plan, ¿de acuerdo? Una primera salida. ¿Cuál fue nuestra primera salida? Me acuerdo que en ese tiempo nos estaban encerrando y hubo algo muy bacano que nos conectaba muchísimo también y que después de esa primera salida fue como que empezamos a ver como algo bacano ahí como en la relación. Y fue que empezamos como a conectar mucho, a hablar un poquito más de la relación y de dónde veníamos y Sí. qué estábamos pasando y qué estaba pasando. Incluso una de las cosas que yo había dicho era, Ay, me voy a quedar solo, o sea, yo no quiero a no nadie, voy solo. Ja. nadie, me voy a quedar absolutamente solo. Ja, Yo también, yo lo primero que dije, yo, bueno, ahora que me Llegó mi separé, soltería. ya mi soltería. Yo mínimo 2 años, o sea, mínimo. Mi hora loca, ahora sí. Mi madre, eso fue ahí mismo y nada. Bueno, se fueron dando las cosas. Igual yo no iba a perder la oportunidad porque, o sea, sentí como algo muy lindo. Cuando empezamos a, bueno, no dijiste cuál fue nuestra primera salida, fue a caminar. Correcto, Nos fuimos a caminar como un sendero y caminamos demasiado. O sea, eso fue casi 10 kilómetros. como 10 kilómetros en ida y vuelta y hablando, sueños, y hubo algo que nos conectó muy, muy lindo. Bueno, hablamos también del proceso que estábamos pasando y fue demasiada coincidencia, como que yo acabé de terminar, no, tú también, qué raro, Bueno, y empezamos, no, seamos pues amigos, empecemos a salir, pero yo desde mi lado decía, no, o sea, no quiero nada, o sea, que sea amigo y ya. Eso es lo que pensaba en ese momento. Eso es lo que siempre dice. Y empezamos, yo también estaba como con ese sinsabor de decir, no, es que yo quiero vivir este proceso y voy a estar solo y voy a estar como soltero, pero realmente ahí también me di cuenta que empezó como a fluir algo muy bonito y empezamos como a unir muchas cosas. En ese momento yo estaba super fitness también, yo corría todos los días 5K, me iba hasta el aeropuerto, desde ahí, desde el hotel donde estaba viviendo, y empezó a pasar algo muy bacano en ese tiempo y fue que nos empezaron a encerrar en pandemia, es decir, nos sí. empezaron a encerrar nuevamente. Como una de los segunda viernes pandemia, rarísimo. hasta el domingo, nos empezaron a encerrar de los viernes hasta el domingo y bueno, la relación fue avanzando y nosotros nos fuimos conociendo un poquito. Juli, les voy a confesar algo que me reavivó muchísimo. Yo era una persona y siempre lo he sido muy detallista y tal vez había perdido como un poquito esa parte, pero Juli reavivó mucho eso porque
Yo llegaba a la recepción del hotel cuando llegaba de trabajar de Medellín, en eso yo estaba en A detalles. Vi, en una red de mercado, y llegaba y me encontraba comidas. Mundo Verde fue nuestro restaurante de conquista, porque entonces yo le mandaba los bol, ella me mandaba bol, y así empezamos como un proceso muy bonito dentro de esa relación. Y Y yo me acuerdo porque en ese momento que hablábamos, él una vez me dijo, ay, no, son las 4 o 5 de la tarde, yo no he comido nada. Y yo, ay, porque bueno, él trabajaba muchísimo en todo ese tema. Y yo, listo, al otro día le mandé todo su almuercito, súper bien marcado y súper lindo. Después él ya me mandó un desayuno y ahí empezaron los detalles como empezaron a... de la bailada, muy lindos. Y ahí definitivamente, pues obviamente empezamos una relación, no esperábamos tener como esta relación, pero también es algo muy importante y es romper como ese estigma de cuánto tiempo hay que sanar o cuánto tiempo hay que esperar, porque realmente hay muchas personas que dicen, y hay algo que yo quiero compartir desde un criterio personal que para mí es muy importante y es, si tú en una relación ya vienes terminando y ya vienes desde hace tiempo intentándolo todo y trabajando absolutamente en todo y haciendo hasta el máximo esfuerzo, o puede que no, pero ya estás como muy agotado por el tema del amor, seguramente tu duelo venía desde hace mucho más tiempo. Sí, total. Porque hay personas que dicen, bueno, listo, ¿no? Entonces, tú te fuiste en abril y en junio, julio ya estabas con Julieta, o en julio ya empezaste a hablar con ella, o en junio ya... Incluso fue algo súper extraño porque nos pasó algo que nos flechamos muy fácil y empezamos a tener una sinergia de crecimiento muy bacana, pero a los 30 días o 45 días que yo conseguí la casa para donde me iba a pasar ya solo, pues yo me acuerdo que yo le dije a Juli, yo le dije, pues, ¿qué vas a pagar por ahí? Como 5 millones que estaba pagando. Ay, no, sí. Eso fue una cosa muy loca porque al mes y medio yo le dije, pues, yo me voy a ir a vivir solo, una casa grandísima, que me acuerdo que esa casa era como de 3 niveles. Sí. Pues si quiere, pues vayas a vivir conmigo. O sea, Eso fue muy chistoso porque yo no era capaz de decirle a mi familia, o sea, yo cómo le voy a decir a mi familia que terminó una relación de 9 años y, bueno, conocí a alguien, ya me fui a vivir con él. Yo eso lo tenía calladísimo. Y yo me acuerdo que mi hermana me decía, yo no sé por qué, o sea, yo sentía como que vos te habías ido a vivir. Y yo, en serio, yo no era capaz de decir, me daba como cosa, pero nada, lo que es la conexión. Yo le decía a mí que yo siento, o sea, siento como si te conociera hace mucho tiempo. habían muchos espacios donde nos compenetrábamos mucho y eso fue lo que fluyó muchísimo y empezamos a ver como que conectábamos en muchas cosas, en muchos espacios, en muchos planes, empezábamos a fluir muy bien. Ay, bueno, Entonces, sí, eso, yo pienso que eso me ayudó mucho también a pensar y yo dije, bueno, yo estoy acá solo, pues no pasa nada. O sea, yo estaba viviendo ahí súper solo y yo le dije a Juli, pues estás pagando como 5 millones por un apartamento que pagabas ahí, algo así, no sé, como $1,000, $1,200. Entonces al final le dije, pues vete y vivimos acá. Y eso fue algo, pero ¿por qué quiero hacer como ese preámbulo? Porque muy seguramente las personas dicen, no, es que se fueron a vivir juntos en un mes. Pero ¿hace cuánto veníamos haciendo duelos seguramente de las relaciones? ¿O hace cuánto, pues obviamente, dentro de esas relaciones de pronto ya se había acabado el amor? ¿O algo había pasado o algo había trascendido? Porque no es que uno se va y sale, pisa la calle y el amor se acabó y ya. No, yo creo que también vienen muchas cosas que ayudan y también hay que darle mucho valor al amor. Así es. Sin duda alguna tuvimos una conexión increíble y nos sentíamos súper bien juntos. Entonces, igual, mira, yo contigo dejé muchas cosas atrás. Yo dije, no, o sea, no va a pensar en que uno cuando va a empezar una relación, uno dice, de más que debo hablar esto, no puedo decir esto, no demuestres esto, no. Yo eso todo lo dejé atrás. O sea, lo que yo sentía se lo dije así tal cual. O sea, estoy sintiendo eso y él era también así conmigo. Estoy sintiendo eso, yo también. Me pasa eso, yo también. O sea, ¿te acuerdas que había éramos? una conexión muy Y bonita. yo nunca había sido así. O sea, yo era súper callada, así. Me gustaras, yo me quedaba callada y no. Todo lo fui diciendo. También algo que yo le decía mucho a mi era que yo lo atraje. Yo hace mucho tiempo decía, yo quiero cambiar mi entorno, quiero conocer personas de crecimiento, quiero, no sé, dejar la vida tanto de rumba, porque antes o sea, mis fines de semana eran siempre la salida, la sangría, ay, y eso me cansó, o sea, eso me cansó. Yo decía, tan rico uno empezar ya que estaba con el deporte, yo cómo será un domingo uno salir en bicicleta, o sea, cómo llego a eso si mi círculo era así de cerrado. O sea, yo nunca he sido la social. Y venías de una transición de eso, porque al principio, cuando yo te conocía y me contabas un poquito la historia, que ya a mí sí me encantaba salir, por ejemplo, los domingos a caminar y hacer ese tipo de planes que tú estabas anhelando y que atrajiste a través de lo que yo siempre he dicho, y es la vibración y la energía atrae absolutamente y materializa absolutamente todo lo que pasa. Entonces, obviamente, yo también decía, pues me atrajiste a tu vida porque me gustaban mucho esos planes y empezamos a trabajar mucho en esos planes. Entonces, eso fue algo muy bonito, pero me gustaría obviamente que le contáramos a la gente porque eso hace parte de lo que también queremos con el podcast, y es que detrás de esa persona, detrás de ese personaje, como lo hemos dicho, detrás del ego está el amor.
está simplemente abrirse, simplemente contar. Sentir. Y es ese estigma que muchas personas sienten y es que yo no puedo, es que me tengo que dar un tiempo, es que yo pienso que siempre las personas que realmente aman y que realmente tienen determinación y ven todo desde el amor y no desde el ego, porque el ego siempre compara, el ego siempre tiene rivalidad, el ego siempre quiere más resultados rápidos, inmediatismo. El amor no, el amor simplemente se entrega y yo siento que eso sentí muchísimo y que era un proceso que, como lo habías atraído tú, lo había atraído yo porque teníamos muchas cosas que aprender. Lindo, sí, un proceso muy, muy bonito. Entonces, ese fue la historia y eso deja un mensaje bien bonito también y es ese que estamos diciendo acá al final y es que al final todas las personas de alguna manera siempre estigmatizan el tema de las relaciones y puede que nuestra relación al principio haya tenido muchas tormentas también porque al principio vivimos como muchas cosas, tuvimos como mucha guerra del entorno pasado, tuvimos como muchas cosas que nos atormentaron, pero fue lo que le dije a Juli, le dije, mira, si nosotros realmente tenemos esta conexión tan bonita, pues yo estoy dispuesto 100% a entregarme y a fluir con la relación, a dejar que esto funcione, a dejar que esto fluya, a disfrutar. Y teníamos una frase que siempre la repetíamos mucho y es, hay que ser felices y hasta que seamos felices. Hasta que seamos felices. Pero la realidad era que todos los días elegíamos ser felices, todos los días elegíamos trabajar en apoyo y no fue un inicio fácil. Eso pero quería hablarlo, porque las relaciones al inicio todo es, mejor dicho, miel, ¿cierto? En la de nosotros fue así, pero cuando empezamos a vivir juntos, lo que decías tú, vino una tormenta, una cosa, la otra en la relación. Eso fue bastante fuerte. Y fueron Vivimos un tiempo muy fuerte. Y fueron cosas muy duras que de alguna manera, pues fue que me fui enterando de muchas cosas de tu vida y tú enterándote de muchas cosas de mi vida. Y ahí les quiero aportar algo, que es lo más importante. Yo sentí que Miguel era la persona, o sea, me sentía súper bien. Yo dije, voy a ser totalmente transparente. Yo le voy a contar absolutamente todo de mi vida para que no venga otra persona a hacerle otra realidad. Y ahí me sentí demasiado tranquila. O sea, todo lo que ya después le pudieron haber dicho de mí, él ya lo sabía. Entonces ahí hubo una tranquilidad muy grande, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y tú decías, sí, bueno, decía, puede que pase eso, ¿te acuerdas? Puede que digan cosas, no sé qué, y ¡pum! Claro, eso fue inmediato. Eso fue diciendo y haciendo. Como que los veo tan felices, bueno, vamos a ver si sí. Y siempre va a pasar. Prueba. Siempre va a pasar porque muchas personas, volvemos a lo mismo, muchas personas desde el ego y muchas personas que de alguna manera, y hay que verlo de esta manera que es triste, el 85% de la población vive en sufrimiento. Y simplemente a veces lo único que quieren es que tú no tengas las cosas. Ni siquiera envidian lo que tienes, quieren que no lo tengas. Así es. Y cuando nos veían tan felices y cuando nos veían tan bien, pues había mucha energía ahí tratando como de separarnos, pero al final yo pienso que para mí fue muy lindo. Todo el mundo que ve desde lado, muy chévere. Hay un resultado increíble. Gracias. Hay algo muy importante como para dar esa estocada final al inicio y a este inicio que yo sé que muchas personas no lo conocían y no sabían que pues Juli y yo nos habíamos conocido en un proceso de separación donde ambos llevamos 9 años y medio con nuestras anteriores parejas, donde fue un tema, podríamos decirlo, que para el estigma de la sociedad y el ego que le encanta medir fue muy rápido, que en un mes nos fuéramos a vivir juntos y que empezáramos a vivir como tantas cosas porque nunca habíamos hablado anteriormente en el gimnasio, nunca ni una conversadita, ni tomemos ni mirada. Un besito, no nada, o sea, ni una mirada, la mala clase. Era impresionante. Tímida, él sí me veía así. Pero realmente, ¿qué creencias y miedos tiene que soltar una persona para abrirse a una relación en tan poco tiempo? No, mira. ¿Qué crees tú? No, sentir. Yo simplemente sentí. Y yo dije, nada, lo que hablaba ahorita, nada de tengo que hablar eso o no puedo demostrar mucho porque quizá, no, nada. Y dije, voy a hacer lo que soy, o sea, lo que venga en mi corazón te lo voy a decir tal cual. Así fue. Fluí totalmente en la relación. Nunca había hecho eso. Y fue maravilloso. Sentir. Y eso es un mensaje importante, ya para cerrar, obviamente, la historia de cómo nos conocimos, y es que el control genera estancamiento y el estancamiento frustra y la frustración al final te va a permitir, obviamente, seguir en ese lugar donde nunca vas a experimentar porque quieres tenerlo todo controlado. Sí. Y eso es un gran mensaje porque si tú quieres hoy realmente avanzar, tienes que soltar.
rendición es de lo más importante. Nosotros nos rendimos a la relación, dejamos que todo el caos pasara alrededor de nosotros y simplemente nos conectamos mucho para poder, obviamente, seguir creciendo. Y obviamente Juli materializó su deseo de que llegara a un ambiente y un entorno de crecimiento, De conciencia. porque aquí viene algo muy importante y chismecito. Así que, ojo, porque el entorno de crecimiento eran las redes de mercadeo. Así que, ojo, que se viene chisme. Y ojo, porque si tú que nos estás viendo no te has suscrito a este canal, quiero que te suscribas a este canal y que compartas la información. Obviamente que aquí van a venir muchos podcasts detrás del ego donde vamos a desnudar, obviamente, esas máscaras, esas personalidades públicas para entrar un poquito más en ese humano, en ese ser extraordinario que cada uno tiene y que lo ha llevado a tener resultados increíbles. Entonces, entramos en las redes de mercadeo. Y es que ese tema es, y lo voy a decir así, y me perdonan, yo sé que hay mucha gente de redes de mercado que me sigue y que yo honro y respeto mucho esa profesión, porque yo simplemente lo veo desde el mundo empresarial como personas que posicionan compañías a nivel comercial, ¿ok? Lastimosamente se ha prestado para muchos inconvenientes, estafas y muchas cosas, como las que vivimos también, que más adelante les vamos a contar el chisme también, pero de este proceso de las redes de mercadeo, por eso te decía que era algo muy poderoso, porque si hay algo que tienen las redes de mercadeo son los sistemas de crecimiento. Y eso sí los voy a reconocer. Espectacular, Ese sí. sistema de crecimiento. Y me acuerdo que cuando Juli me conoció, pues nosotros no hablábamos mucho. Yo le hablaba de inversiones, pero realmente no sabía. Fue como un... ¿Qué hay detrás? ¿Qué había detrás? ¿Qué había detrás de la red, de meter gente, de lo que toda la gente tiene ese estigma? Y yo veo que ese estigma de las redes pues viene de hace muchos años y bueno, está súper bien porque yo creo que antes les decían a la gente de las redes tradicionales como o entra o se muere o hasta que me bloquea, alguna cosa así. Yo ni Y siquiera había, sabía qué era eso. había una No sabía. asfixia que las personas empezaron a tomarle como una fobia. No, multinivel, redes, no, eso es pirámide. No. Y la gente la rechazaba inmediatamente, cuando para mí ha sido uno de los potenciales de crecimiento y aceleración más grande que pueda tener una persona. ¿Por qué? Porque cualquier persona sin título, sin ningún tipo de conocimiento especializado en una carrera o en una profesión, sin una edad determinada, puede lograr resultados increíbles. 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 O sea, puede lograr resultados increíbles, porque nosotros en las redes tuvimos personas de 17, 18, 19 años, 20 años ganando más de 5,000 y 10,000 y 15,000 dólares, como personas de 60 años ganando por encima de 15,000 dólares. El paso por las redes de mercadeo. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Este tema también es como medio chismoso y vamos a contar algunas infidencias que muchas personas no saben. Ahí, por ejemplo, en el tema de redes de mercadeo, yo no tenía ni idea que era una red de mercadeo, jamás. O sea, hay muchas empresas que después me di cuenta que eran redes de mercadeo y yo, wow, o sea, ni idea. Yo comencé, fue por trading, me enamoré de las inversiones, hacía trading y yo veía que tú tenías un equipo de trabajo y yo, pues tú nunca me dijiste. Es más, yo le dije a Miguel, ¿por qué, amor? Porque a mí me fue muy bien, porque nunca me invitaste de frente, ven, ¿quieres hacer la red? No. Yo creo que uno internamente también tiene como un estigma y yo sé que muchos se identifican con eso y es decir, no, es decir que estoy en una red de mercadeo, entonces me van a tachar, me van a decir, no, este ya nos va a vender las pirámides, no sé qué cosas. Entonces muchas cosas de esas, pues básicamente las omitía, pero siempre estaba visible para que tú vieras qué era lo que estaba haciendo y al final era posicionar una compañía, así lo veía yo. Yo empecé en el mundo del trading también. En esta empresa, pues básicamente se llamaba BI, era una empresa que todavía existe y que es una empresa que vendía educación en mercados financieros. Tenía sus traders, formaba educación y tú me pagaste Sí, claro. la membresía. Es más, O sea, no me hizo rebaja. Es más, me di no la- cuenta, no me hizo ni la rebaja, una rebaja que hacíamos y yo, tú me la vendiste completa. Después cuando estuvo fue difícil sostener esto porque yo me la vendí en $800 y normalmente uno siempre le daba el bono de descuento que eran 140, Y a mí no me lo dio. el 10, el 20, le daba un descuentico ahí y yo se lo vendí pleno. Pero es que yo no te Pleno. pedí rebaja tampoco. No, ¿Te acuerdas? y te veías millonaria, te veías costosa. Ah, tú sabes, yo Entonces, lo de pagué. alguna manera, pues teníamos ahí como la posibilidad
de ingresar con un buen capital. Te veías costosa, te veías costosa. Entonces, chicos, bueno, redes de mercadeo, básicamente estuvimos en VIP y ahí pues vienen varias cosas, obviamente para este proceso, un proceso muy difícil, un proceso difícil, ¿por qué? Pues porque había un proceso de crecimiento y las empresas requieren de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha determinación, mucha dedicación y realmente yo siento con mucho amor que las personas a veces en esta industria, por lo menos en esta industria que es tan bonita y que ayuda a crecer tanto, se vende una falsa libertad. Uf, Y esto, pues lo digo con mucho amor, total. porque hablamos mucho de libertad, pero si tú eres un rango alto, tienes que trabajar como un esclavo. Discúlpame, pero Sí. yo tuve organizaciones de más de 7,000 personas y te voy a decir que no tenía tiempo de nada Así es. cuando entramos en las redes de mercadeo. Y fue una de las cosas importantes. ¿Qué fue lo más duro para ti? Empezó en las redes de mercadeo, siempre el último día conseguía los 3 que necesitaba para volverse consultor. Los Consultor. últimos días cogía 3. Venga, usted va a entrar, sí, Yo veía a Migue trabajando pues en todo este tema y yo dije, pues voy a hacer una historia en mi Instagram a ver qué tal. Justo ese día salían las 3 personas, eran 3 y yo, bueno, se me dio. 3 para el primer rango. Para $1,000. O sea, en un día $1,000, no sé, 4 millones pongamos ahorita. Y yo decía, bueno, X. El otro mes lo mismo y el otro mes igual. Yo decía, yo esto haciéndolas así, yo le voy a meter las Me está pilas. gustando, sí. Yo dije, yo pues voy a ir por otro rango a ver qué tal. Y ahí fue que comenzamos a ver. No tenía ni idea, no sabía nada. Ahí sí te digo, amor, tú eres un duro, o sea, formador completo. Él fue el que me creó, me dijo cómo teníamos que ir haciendo todo y pues fue tan bueno la formación que hiciste conmigo que yo llegué a ser Esmeralda. Pero pues no fue de un momento a otro, ¿te Y- acuerdas? Yo empecé consultor, bueno, y todos los rangos que van habiendo, pasé Todas las gemas, Para porque las redes zafiro. tienen todas las gemas. Sí, La que gente van dice, zafiro, todas las piedras, zafiro, rubí. rubí, esmeralda, Y diamante. yo me acuerdo hasta que llegamos a la Esmeralda y yo dije, no, a mí eso me gusta, pero sin tener ni idea, la formación de equipos me dio muy duro porque yo no tenía pues mucho conocimiento, pero nada, iba muy de la mano y me gustó muchísimo lo que decías ahorita del crecimiento, porque era lo que yo estaba buscando y la parte de crecimiento personal es impresionante en las redes de mercado. Ahí llegó el contexto que tanto estabas pidiendo Lo y pedías. hay algo muy importante que yo le digo a la gente que siempre me sigue y es cómo estás vibrando. No importa lo que intenciones desde un decreto, no importa lo que te repitas vagamente, siempre van a ser palabras. Importa más tu vibración, tu frecuencia, cómo estás sintiendo. Y eso es lo que materializas. Y tú sentías una fe absoluta de atraer un espacio de crecimiento. Y obviamente en las redes, pues hay sesiones de crecimiento, hay sesiones de capacitaciones de venta, hay capacitación de crecimiento personal. Nosotros nos caracterizábamos por algo muy bacano y era crear los equipos. Y por eso logramos atraer tanta gente, porque nosotros éramos como podríamos decir que éramos como el team de los famosos. Teníamos un montón de famosos en nuestro grupo porque era muy Lo bacano. hacíamos diferente. Sí, Hicimos de una forma, por ejemplo, a mí nunca me dio susto el vamos a meter gente. No, yo no tenía nada que ver. Lo hacíamos de una forma muy diferente. Simplemente mostrando resultados de una forma muy chévere. Hacíamos el trading, ¿te acuerdas? Hacíamos como brunch, reuniones. Aparte de vender el trading, era como el Muy entorno. aspiracional. Era muy aspiracional, como jóvenes, millonarios que trabajan desde cualquier parte del mundo. Entonces, para mí no era, tengo que meter gente. No, la gente se enamoraba de lo que estábamos viendo que era real. Que era un proceso muy, Fue muy muy real. Sí. ¿Qué parte de tu ego realmente se quebró en esta etapa? De todo el tema de redes. Pues Es que- empezando, porque después viene algo muy importante y fue ese proceso de pasar de la red Sí, fue- de B a Z. Porque en ese Donde fue momento nuestro fue gran donde se aprendizaje. quebró mi ego, sí, total, en ese. Pero fue porque, mira, voy a hablar ahí como en general, yo creí demasiado en el tema de las redes, fue como un amor nuevo para mí, donde hablábamos mucho de crecimiento, pero también hay veces en los líderes hay mucha incoherencia, no en ti, obviamente, en líderes mayores, y eso, por ejemplo, a mí me dio muy duro, fue como una decepción. Después de que había unas personas, líderes, que nos enseñaban la coherencia y muchas guías, me di cuenta que no eran tan coherentes. Y ahí fue donde yo me retiré de las redes, que fue la última en Z. Yo dije, no vuelvo. No sé, quizás de pronto no voy a decir nunca en la vida jamás, pero eso me quebró muchísimo. Dije, aquí no hay coherencia de nada. Y ahí pasamos el tema y arrancamos de B a Z. Contando rápidamente ese paso, nos pusimos una meta con los líderes que estábamos en B. Muchos no conocen esta historia. Esto es chisme bomba. Crispetas, crispetas. Y íbamos con toda. Teníamos una organización, un equipo. Tú eras una esmeralda interna. Recuerdo que mi upline, que en ese caso
era la gran Andrea Torres y Guerrero. Se habían ido a emprender su proyecto y a mí me dejaron en una línea metido, ganándome un zafiro porque no tenía derrame y con una esmeralda interna facturando. Era una cosa súper tesa. Ahí duramos 4 meses donde tuviste Sí. cómo se destruyó mi ego como toda. Yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles y se destruyó mi ego con toda. O sea, que tú ganaras $8.000 y yo ganándome 1.400 cuando yo había formado toda la organización porque simplemente no tenía el derrame, no había construido esa línea y se había ido toda la línea. Eso lo entienden los de las redes. Eso lo entienden lo de las redes. Pero total, había pasado de un cheque de $12.000 sostenido durante una cantidad de tiempo y había ganado muy bien, a pasar a ganar $1.500 y quedarme con $1.500, pero con mi novia interna Pero eso ganando habla 10.000. muy bien de ti, o sea, ¿quién hace eso? O sea, Miguel, con tal de seguir y que yo pudiera cobrar, él se quedó ahí, y no 1 ni 2, varios meses. Y por eso también, ahí me voy a adelantar un poquito, el sueño de nosotros era que él fuera diamante, o sea, él era Es como el sueño de todas las redes. el líder de Las nuestra personas organización, todos cualquier red que luchábamos estén. por eso, total, era, y me acuerdo que eso fue que en un evento que hubo, eso fue que como en mayo, bueno, en abril, fue en abril que todos trabajamos la organización para que él fuera diamante, pero, o sea, no se imaginan el trabajo, nos acostábamos tardísimo, hacíamos todo, ahorita tú cuentas un poquito más como... Fue una carrera muy fuerte, O sea, una carrera muy fue- fuerte. Hicimos unos acuerdos y dijimos, listo, vamos a llegar al diamante a la convención en Bogotá, en el Movistar Arena. Vamos a llegar. Y yo qué necesito, pues necesito un apoyo por acá y vamos a hacer esto. Y yo me comprometí y recuerdo que una semana antes de llegar al Movistar Arena ya íbamos rondando como los 80.000 puntos, necesitaba 90.000 para llegar al diamante, 80.000 puntos y en la externa habían como 15.000 nomás. Y ahí fue donde yo fui esmeralda. Y todos trabajamos muy duro, y bueno, el final fue que no se cumplieron los acuerdos, ¿No llegué? no llegó, simplemente no llegó. Y al otro día toda la organización me preguntaba, Juli y Miguel, pues yo creo que al final se daban cuenta porque no hicimos callados por completo, pero ahí fue donde yo le dije, ya venía por ahí rondando Z, yo dije, nos vamos, no quiero seguir acá. O sea, fue esa parte del ego me dolió Eso mucho. fue un golpe, Fue muy duro, fue muy duro. muy fuerte para el ego. Porque yo creo que fue uno de mis mayores aprendizajes, desmontarme, verme, ver todas las personas que llegaron al diamante. Fuimos a la convención, no existía Z, No. ni conversaciones, porque acuérdate que fue cuando llegamos al Movistar Arena que echaron Sí. Ok, Perdona, entonces sí. llegamos a la convención y definitivamente pues estábamos sentados en las mesas de diamantes, pero no éramos diamantes. Pero yo te dije, o sea, quedé súper triste. Y aparte, Todo el de eso, equipo. yo no Tuvimos- pude celebrar mi esmeralda. O sea, esmeralda es un gran logro, un logro pero gigante. yo no lo celebré. O sea, yo estaba triste porque O sea, objetivo era ningún rango se celebró en la organización debido a que el trabajo de todos Con fin. para el objetivo de lograr llegar, pues al final no se cumplió, pero cada uno logró sus rangos. Entonces yo con toda la energía pues celebré todos los rangos de todas las personas, pero el mío no había llegado. Y eso fue una de las cosas más importantes que me transformó la vida y ahí leí un libro que dice El líder come de último. Sí. Y fue algo que me transformó muchísimo porque destruyó mi ego. Y si hay algo en las redes de mercadeo, y discúlpeme si usted hace parte de la red, es el ego, porque se vive del ego Total. levitante. Entonces, y es un concepto aspiracional que se usa también para promover y también para motivar, como en todas las doctrinas, pues hay rangos, hay estructuras. Total. No es lo mismo un capital que un general, y no es lo mismo una esmeralda que un diamante que un doble diamante, y así sucesivamente. No es lo mismo el coordinador que el gerente. Así que lo más importante para nosotros, obviamente, en ese tema de las redes, nos llevó y te pasamos a Z para acelerar mucho el tema, nuestro mayor aprendizaje. Ahí yo recuerdo que tuve la comunicación con una persona, pues obviamente que fue la que me había apoyado muchísimo, que fue la gran Alejandra Gómez, que es una crack también, que la quiero muchísimo, le mando un saludo, ojalá vea este video, y hablamos muchísimo, nos apoyábamos muchísimo. Ella me llamó, me dijo, mira, hay un proyecto, es esto, y esto, y nos vamos, y me voy con toda la organización y me voy para allá. Yo realmente todavía no lo había pensado, no lo había hecho porque teníamos una organización muy grande y habíamos acabado de llegar de hacer, mejor dicho, un crecimiento exponencial en el equipo. Y realmente no fue como tan asertivo en ese momento, pero veníamos con una desilusión muy grande de decir, estamos en un lugar donde no vamos a crecer, estamos en un lugar donde nadie nos va a apoyar, estamos en un lugar donde no tenemos un real apoyo de alguien que se ponga la mano y crezca, obviamente como organización.
y nos quedamos ahí, muertos. Tú ahí me contaste lo del proyecto, lo escuchamos y yo, la verdad, sí sentí que era el lugar. Yo dije, uff, no, esa es la oportunidad. O sea, vámonos. Yo dije, yo lo siento, vámonos. Y cuando, bueno, al final tomamos la decisión, fuimos con una energía, amor, que eso se vio. O sea, nosotros la íbamos a romper. Dijimos, aquí la vamos a romper. Y fue tan así que tú fuiste diamante. O sea, después de cuánto tiempo en la otra empresa fuiste diamante, fuiste el primer diamante de la empresa. El primer diamante En 2 semanas. en la compañía, y ahí nos fuimos entonces, aceptamos la propuesta, nos llevaron a Punta Cana, escuchamos el proyecto, educación maravilloso, todo estaba espectacular y dijimos, tomamos la decisión y nos vamos. Nos fuimos para Z y logramos pasar la organización que habíamos logrado tener ahí, después de haber ese gran impulso, y nos fuimos para Z y logramos el diamante en la primera semana. Antes de que sigamos, ahí voy a hacer como un paréntesis. Cuando escuchamos la propuesta nos encantó todo, menos una cosa. ¿Te acuerdas? O sea, todo el proyecto lo escuchamos y vimos, nos encanta educación, la parte de trading, e-commerce, pero hubo algo que no nos gustó. Y era que escuchamos que iba a haber como una inversión, que iba a ser la pasiva, el famoso staking, y dijimos, esa parte no nos gusta. ¿Te acuerdas? Dijimos, vamos a hacer todo menos eso. Lo teníamos súper claro. Sí. O sea que en el camino, bueno, no fue tan así, pero lo teníamos claro en ese momento. Sí, de alguna manera veníamos de promover mucho el tema de educación y éramos muy enfáticos siempre promoviendo que poner la plata a trabajar para otros o que pongan la plata y que otros te la trabajen era la peor inversión que podías hacer. Desde ahí había una cultura en la que a la gente le decíamos, no invierte en pirámides, no invierte en pirámides, no invierte en pirámides. Y yo creo que llega ese tema que es el tema más importante y es la caída. La caída. Tuvimos una caída, yo diría que para mí es la caída más grande que he tenido en mi vida y he tenido 2 quiebras importantes. Y la mía fue la primera. Yo nunca había tenido una quiebra, mi primera quiebra. Esta fue la más difícil, la más dura, fue el momento más difícil de mi vida, fue el momento de mayor destrucción del ego, fue el momento de mayor experimentación de dolor en muchos factores. Y a todos nos Y fue el momento en el que nos caímos en esta compañía, porque rápidamente, para no aburrirlos con el tema, logramos el diamante, fuimos las primeras personas que llevamos a la compañía, nos comprometimos, yo viajaba 20 días al mes, eso eran giras, es que esta no es de su línea, no importa, vamos, estamos sumándole a la empresa, fuimos los primeros que llegamos a Europa con la empresa, hicimos los primeros 4 eventos en Italia a mes y medio apenas de empezar la empresa. Éramos los dobles diamantes. Éramos una cosa impresionante, una revolución, teníamos una sinergia de construcción, eso no nos paraba nadie. Perfecto. Y nunca estuvimos promoviendo las inversiones porque siempre teníamos ese temor, pero veíamos siempre que invertían. Y bueno, yo pienso que desde ese ámbito, pues... Mira, si hay una persona que tú admiras y te dice que todo está súper bien, que vean y que inconscientemente te está metiendo la idea, porque así fue, mira, va súper bien, mira las ganancias, te van dando ganas de hacerlo. Entonces al final... obviamente, lo hicimos y pues no de cualquier forma, nos metimos de cabeza, cometimos un gran error ahí, la verdad. Yo creo que financieramente... Teníamos inversiones, nuestras inversiones estaban divididas, pero al final nos fuimos de cabeza a una sola. Error. Sí, y yo creo que es muy importante aquí dejar algo para todas las personas y es el contexto. Es muy importante saber en el contexto en el que estás porque de alguna manera un contexto inadecuado te puede llevar al mayor aprendizaje de tu vida. Y sí, hoy lo vemos como un aprendizaje, como que superamos algo muy grande, pero en ese momento estábamos enceguecidos por una doctrina, la cual, a través de los líderes que teníamos, habían comentarios como hasta meta a su abuela, que esto no le va a pasar nada. O sea, cosas increíbles que nos decían constantemente y nosotros con toda la tranquilidad. Incluso cometimos el peor error de nuestra vida financiera y vendimos el lote donde íbamos a construir nuestra casa y nuestros sueños. Pero, nuestra casa de los sueños. A ver, ahí yo, por ejemplo, le hice una pregunta a uno de los líderes y le dije, de verdad, mírame a los ojos, o sea, mírame, es seguro, por favor, o sea, vamos a hacer una inversión muy grande y lo que seas tú del contexto, no sé, hay personas que, bueno, no les importa, quizás, y dijeron, claro, pueden meter hasta la abuela, o sea, ahí no hay ningún problema, y nos fuimos de cabeza de error, o sea, la verdad, yo por allá en el fondo, yo le decía a mí que yo siento como que me da susto, nada, confíen en su intuición, si de verdad algo por allá les dice que no, es no, es no. Y bueno, no, ahí lo que decías tú, un gran aprendizaje, eso fue, o sea,
Esta es la parte más importante del podcast. Porque hay chismosos para todos. Pero es Pero la estoy parte- seguro que esta parte, muchas cosas de las que tenemos acá, mucha gente no la había escuchado. Ah, Y fue que nosotros siempre estuvimos muy al margen de esto. La primera vez que Veíamos vamos a hablar de documentos esto. y cuando pedíamos documentos y todo, pues se nos entregaban cosas y al final pues veíamos y los títulos y en qué invierten y yo decía, o sea, lo que es estar en un contexto te puede cambiar la vida para bien o para mal. Y por eso hay que cuidar muy bien y empezar a desarrollar algo que se llama el discernimiento, qué te funciona y qué te sirve. Porque esto fue absolutamente doloroso para nosotros, pasar del todo al nada en cuestión de meses. O sea, estamos hablando de que en 1 o 2 meses teníamos todo y a los 2 meses no teníamos nada. Y cuando hablo de no tener nada es que hubieron cosas muy delicadas, amenazas, hubieron un montón de cosas muy delicadas que pasaron obviamente en ese proceso, porque obviamente pues nosotros cuando ya estábamos como cabezas visibles de la organización promoviendo la empresa, la educación, la formación, me encantaba, yo iba enamorado, si había una persona que estaba enamorada de esa compañía era yo, Yo también todo, o sea, porque eran extremadamente, desde el área de construcción eran extremadamente expertos, yo podría decir que eran extremadamente inteligentes, empezaron a traer los mejores coach de oratoria, los mejores coach de todo lo que tiene que ver con renta corta de Airbnb. No, yo veía que eso crecía a nivel de educación profesional. Yo decía, estamos haciendo algo que ninguna red está mira, haciendo. nosotros nos veíamos hasta que los hijos iban a seguir ahí, o sea, decíamos, Total. esto va a ser de generación en generación, una cosa impresionante, muy enamorados, de verdad. Y, y bueno, al final empezamos a notar como algunos comportamientos que no eran tan habituales, empezamos a ver algunas cosas, también vimos algunas intenciones que podríamos llamarlas como no tan sanas dentro de los eventos a los que realmente asistíamos. Dilo sin filtro, ¿sabes? Lo vamos a contar sin filtro, porque nos Total, sí. demoramos mucho, la verdad, en hablar del tema, por lo que ya les vamos a contar. Fue un tema bastante difícil, pero nos montaron a 4 líderes, los más importantes de la empresa, ante 4.000 personas a decir prácticamente que esa empresa era de nosotros. O sea, ellos son y nosotros, no creíamos, yo no creía en nadie. Claro, éramos los rangos más importantes de la compañía a nivel de posicionamiento, habíamos posicionado una compañía increíblemente, habíamos logrado en eso con todos los otros líderes y con toda la gente crear una sinergia de amor, de expansión, de crecimiento, de familia. Había una emoción tan poderosa que trabajamos incansablemente sin importar lo que les decía al principio. La falsa libertad que se vende mucho en las redes de mercado, que somos muy libres y que viajábamos mucho, pues siempre estábamos trabajando. En un día no podía dejar de haber 5, 10 o 15 Zoom, estar todos los días y uno en las redes es una cosa impresionante. Usted es psicólogo, prestamista, Todo. psiquiatra, Todo. médico, terapeuta, usted es de todo, porque usted al final como líder termina siendo de todo. Así es. Y en ese evento, que era el evento más importante, pues hubo una jugada maestra importante y fue que nos montaron a una tarima y nos dijeron, estos son los líderes más importantes a partir de este momento, ellos son los líderes, van a manejar la compañía, ellos son los más poderosos de la compañía, son de todo. Y eso fue en el mes de Febrero. febrero, marzo, sí, por ahí. Y resulta que este fondo se había caído desde diciembre. Ajá, nos enteramos después. Muy mala jugada, o sea, muy... Y realmente para nosotros fue algo muy doloroso, fue muy doloroso. No, yo no sentí como una traición, lo que yo te decía, como Obvio, una obvio. traición, como peor que unos cachos, o sea, una qué cosa tan horrible, eso fue muy duro. Para mí es una traición. Sí, total. Para mí es una traición a la entrega, a la determinación. Nosotros nos pudimos haber gastado en mi contabilidad más de $35,000, es decir, casi 150, 200 millones de pesos invertidos en giras, en posicionamiento de marca, que no tienen para el evento. Vea, tenga para el evento y para acabar de ajustar, pues cometimos los peores errores financieros porque también reinvertimos todo el 80% de nuestras ganancias. Teníamos que vivirlo. Sí, era un proceso que teníamos que vivir. Ahora, ¿qué sentiste cuando lo perdimos todo? Eso es una pregunta que quiero hacerte porque es detrás del ego. Total, mira, y ese era de mis miedos más grandes. Yo no crecí en una familia así que tuviera un montón de recursos, entonces ya sentirme que tenía el dinero era un miedo muy grande que tenía. Yo decía, ¿cómo será uno empezar de cero? No me pasaba por la mente, sucedió. Lo que decías tú, eso fue casi en semanas, no fue en meses, eso fue ganar mucho dinero hoy y mañana, no tener nada porque tus ahorros se fueron y ni siquiera tener en qué trabajar, porque yo le decía, yo amor, bueno, si pasara algo, por ejemplo, pues tenemos en qué trabajar en la empresa, ya sabemos hacerlo, no, la empresa se acabó, o sea, de un momento a otro, en cero. Eso para mí fue como que lo desnudaran a uno, o sea, me sentía indefensa, porque hay veces el dinero nos da eso, poder, fuerza, y estaba en cero. Dios mío, yo decía, la casa,
no tenemos para dónde coger. Y no solo eso, si fuera el dinero y ya, créanme que, bueno, uno va, pero no es eso, es amenazas, El dinero se culpa, que te digan ladrón, que te tachen, que hasta el equipo que tú le ayudaste te dé la espalda, o sea, todo el mundo. Los únicos que no nos dieron la espalda fue la familia. Nuestras mamás, hermanos y ya, eso fue lo único. De resto, todo el mundo nos señaló y lo que te digo, o sea, hablaron súper mal, o sea, por donde nos pudieran dar amenazas a los hijos. Miguel, que tiene 2 hijos, en ese momento tenemos a Marty, pero en ese momento no sabía, ya estaba en embarazo y no sabía. Fue una de las cosas más lindas que ya lo vamos a contar. Pero fue durísimo, o sea, durísimo. Yo no, o sea, yo me sentía como si estuviéramos peleando con un cartel. O sea, yo decía, esas amenazas es como si uno estuviera, no sé, como si hubiéramos hecho algo demasiado malo y nosotros no fuimos. Estamos robados, nos quitaron todo, nuestros ahorros. ¿Por qué estamos viviendo eso? Y nos están echando la culpa. ¿Qué hacemos? Nos daba miedo hablar. A mí me da pánico hablar. Pánico. Yo me quería como esconder en un huequito. Y Sí. aparte nos tocó empezar a mover a todas las familias porque empezaron a amenazar a nuestras familias, a mi mamá, a todos. Entonces eso fue una revolución y sin dinero. ¿Cómo pasas a toda la familia y empiezas a moverte sin plata? Y esos son uno de los retos más importantes. Por eso este podcast ha sido como un propósito desde el amor. Ahí eso me remueve todo. Este podcast ha sido un propósito desde el amor muy bonito, porque desde hace mucho tiempo es eso, es cómo somos nosotros detrás del ego. Porque sí, tú ves el personaje, tú ves la persona que capacita, tú ves la persona que te da la mentoría, y hubo algo que me marcó en ese momento que yo decía, claro, detrás del ego, el ego puede ser esa máscara, ese personaje, eso que tú vives todos los días, que lo eres. Y que mucha gente dice, no, es que la coherencia, no, tú eres un personaje. Si tú eres un líder, eres un personaje. Si tú eres una celebridad, eres un personaje. Si tú eres claro, porque tú tienes muchas actitudes internamente que no las puedes exteriorizar. ¿Por qué? Porque te dejarían de seguir, porque muchas personas dejan de hacer cosas porque va a chocar con algunas otras. Otros no, otros simplemente dejan ser su personalidad y aprenden realmente a vivir con lo que realmente son como amor y no como ego. Por ejemplo, mira, yo hay un aprendizaje que quiero que las personas tengan. A ver, un error que cometimos era que le abrimos las puertas de nuestro hogar a todo el mundo. ¿Te acuerdas? Miguel le encantaba hacer las reuniones, Los cierres. los cierres de todo el grupo en la casa. A mí no me gustaba. Yo le dije, no, eso no es buena idea. Y claro, después se nos devolvió. En el tiempo que teníamos los problemas, empezaron a decir, ya sabemos dónde viven y nos tocó prácticamente salir corriendo de un día para otro. Eso fue horrible. O sea, lo que les dijimos ya, sin plata, amenazas y salga corriendo de la casa de ustedes. Ya, ay, ¿qué te mata? Incluso tuvimos Tan duro. una época, que esto no lo saben muchas personas, pero por ese nivel de ruido, de tensión y con lo re poco que teníamos, dijimos, nos tenemos que ir de acá. Vamos a un lugar donde podamos pensar, porque somos buenos. En mi caso, pues el tema del trading funcionaba espectacularmente, Juli también, y yo le decía, no nos podemos dejar agobiar de esto porque si no nos vamos a terminar reventando. Tenemos que salirnos a un lugar donde podamos salir con tranquilidad. Y decidimos irnos un mes para República Del Dominicana. país. Nos fuimos un mes del país para República Dominicana, nadie lo sabía, creo que lo sabían Nadie. pocos. Yo creo que ni le dijimos a nadie, ni a la Nadie. familia, yo creo, para que Y nadie nos fuimos supiera. para República Dominicana juntos, solos. Allá logramos, en contacto con alguna persona que nos ayudó, logramos conseguir y vivimos aparte súper bien. En ese entorno era algo era raro. Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que estemos en este lugar tan paradisíaco, tan hermoso, tan espectacular? Me acuerdo que vivimos en el campo de golf del Rock Café, una cosa espectacular. Vivíamos en el Hoyo 9, que había unas casas divinas. Uno salía de ahí, estaba el golf, tenía la piscina acá al lado. Era una casa espectacular que logramos conseguir súper económico y que logramos estar ahí súper económico para podernos quedar un mes y desconectarnos. Pero al final terminábamos diciendo, qué increíble en el lugar que estamos y con la sensación con la que estamos. Incluso hubo un video que me marcó mucho y que tú lo grabaste, que era yo caminando en la manga, mirando y arrastrando los pies, y era algo que me dejaba increíblemente triste, débil. Pero era necesario irnos. O sea, créanme que acá, o sea, estábamos acá y nos estábamos enloqueciendo. Cogimos el avión y fue como que... Ay, Sí, fue algo que liberó tensión Sí. y nos ayudó muchísimo. Y ahí vino una de las sorpresas más grandes que le dio mucho más sentido y que logró transformar nuestra vida, porque yo estoy completamente seguro que Dios en esos momentos, cuando tú pierdes la fuerza, cuando tú ya sientes que no puedes más, cuando tú sientes que te estás rindiendo y que definitivamente no quieres más, y que no puedes más con el dolor y que no puedes más y que no ves camino y no ves salida, definitivamente siempre llega la luz. Y en República Dominicana
Juli, sin decirme nada, nos fuimos al downtown y ella se metió por allá como a una farmacia y bueno, yo la vi como toda extraña, yo me quedé afuera porque estaba operando. Gracias a Dios, y esto se los digo como aprendizaje de ámbito financiero, que ya vamos a ir cerrando muchos de los aprendizajes que tenemos, pero el ámbito financiero es lo que pongas acá en tu cabeza jamás te lo van a robar. Tu conocimiento, tus habilidades, lo que inviertas en educación, en desarrollar tus capacidades, nunca te lo van a robar. Y el trading fue lo único que a mí me logró recuperar y mantenernos en todos los meses hasta que volvimos nuevamente a aprendernos fuerte y a crecer y a abrir la comunidad y a volver otra vez muy fuerte con toda la comunidad. Y obviamente que llegó una gran bendición para nosotros. Desde ese momento llegó una gran bendición que fue el Nasdaq. Pero ya después contaremos eso en otro podcast. Pero Ay, bueno, llegó nuestra bendición más grande. mi fuerza, o sea, créanme que ese miedo de estar sin plata era demasiado grande y yo sentía como que me chiflé. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo siempre le digo a Miguel, donde no hubiera sido porque Marty llegó a nuestras vidas, fue pucha, hubiera sido los meses de depresión más gigante de mi vida, pero nada, en ese momento, que fue de mucho susto, lo que dijo Miguel, yo me fui, yo decía, amor, necesito comprar un encrespador. Y yo, pero quédate en el carro. Me llevé 2 pruebas de embarazo y bueno, me hice ahí la prueba y claro que sí, callada en un baño, vea, me va llegando, véala por allá anda, ¡mua! Me va cogiendo a mí ese susto en el baño porque, bueno, aquí algo que no les había dicho era que yo nunca, digamos, me veía como mamá, ¿cierto? Yo decía, uy, no, a mí me da pánico tener hijos, no me veía la responsabilidad. Uno de los temas de la relación importantes cuando nosotros empezamos, que es un buen tema que ustedes pueden y deben y tienen que hablar, es si desean ser mamá. Y nosotros habíamos hablado y Juli me había dicho, no, a mí no, pues la verdad no me gusta, no me veo como mamá. Y me iba a operar y todo. Sí, incluso, ojo con esto que habíamos hecho citas, porque pues yo tenía 2 hijos, Juli ama enormemente a Salo y a Jero, ellos la aman, entonces hay una bonita relación ahí, tranquila, de amigos, muy chévere, pero fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque en ese momento dijo, no, no vamos a tener más hijos, tú ya tienes hijos, no sé qué, sacó la cita para operarnos a los 2. Sí. Y el día de la cita no fue. Mira, yo no fui porque me dio susto. Dije, algo en mí me dice que no. Es una decisión demasiado radical. Siento que estoy joven, puede que en 5 años cambie todo. Es más, en el camino, por allá sí me venían como, ¿cómo sería tener un hijo? Por allá pensamientos, pero nada. Esos pensamientos fueron los que hicieron que Martina naciera. Entonces, punta cana. Llegó Marty, el corazón acá, no sé si les ha pasado, yo sentía que acá el corazón se me subió, le dije a mí que tenemos que hablar. Y me acuerdo que yo lloré horrible, ¿te acuerdas? Yo lloraba y yo decía, ¿qué pensará Miguel? O sea, que nosotros amenazados y todo, ¿qué habrá pasado? Y yo decía, En medio de ese caos, en medio de... te voy a decir. Y yo, Ustedes no se imaginan cómo estaba todo. Yo tenía a mis hijos encerrados en una finca. Había un montón de caos pasando a la gente, un montón de cosas, porque esto es así. O sea, porque las personas no entienden de manera ignorante que dentro de esos procesos, obviamente, yo, y lo voy a decir con mucho amor, y yo creo que soy una de las personas que más podría reafirmar esto, y por eso nosotros tomamos la decisión de no seguir avanzando nunca con este mundo de las inversiones. Obviamente dentro de ese sistema hay personas que les puede gustar hacerle daño a los demás, pero nosotros nunca habíamos promovido ningún tipo de modalidad, ni estafa, ni pirámide de esta. Fue la primera y será la última en nuestra vida. Yo no sé cómo hay personas que sigan promoviendo pirámides y les gusta y dicen, no, esto se cae en 6 meses y venga, invierte. Una cosa impresionante, o sea, me da escalofrío, porque hay personas que tienen la dureza para destruir vidas, sueños y una cantidad. Los de nosotros se fueron ahí y por eso fue tan doloroso. Pero en ese momento en el que había tanto caos, cuando Juli me dice eso, yo dije... No, cuando lloro, porque no había dicho nada, yo solamente lloraba y lloraba. Ella se sentó en un comedor que teníamos ahí, que era como en la sala. Decía, ya le voy a decir... Y lloraba y lloraba y yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, en ese momento estábamos tan susceptibles con tanto dolor que yo pensé que era más de esa liberación de pronto de todo ese dolor y yo la dejaba y la dejaba cuando saca las pruebas. Pero yo le digo, amor, es que estoy embarazada. Pero en el llanto absoluto. Y Miguel así, y Miguel con una sonrisa, en serio, yo ahí... Me puse re feliz, porque aparte es como si hubiera sido un shot de energía tremenda así, ¡buah! Y como que me hubiera vuelto la vida porque pues había sido muy duro para mí. Incluso, ¿saben qué? El Día del Padre me tocó pasarlo allá. Y fue el día en que nos enteramos. Y fue el día en que nos enteramos
que venía Martina. Entonces, obviamente ahí cambió todo para nuestra vida. Fue el mejor regalo de Día del Padre y para mí fue algo muy bonito porque había pasado ese Día del Padre y no tenía cómo traer a los niños a República Dominicana. Entonces había pasado el Día del Padre muy doloroso, mi primer Día del Padre alejado de los niños, pero llegó esa noticia del embarazo de Juli, fue una cosa Fue la impresionante. fuerza más grande, fue el sí se puede, el vamos a comenzar de cero, en vamos con toda. Ahí sí yo le dije a Miguel, nos vamos, también me quiero ir de acá ya, tengo que volver Habíamos a pagado una Colombia. casa en Colombia 6 meses Sí. para que llevaran todos nuestros muebles, todo. Habíamos pagado esos 6 meses para que llevaran todo para allá. Y nosotros nos fuimos para República Dominicana porque teníamos todo allá guardado y dijimos, no, no importa ya, pero una Teníamos casa, la sí, casa, o sea, sí. como 3.000 metros, una casa de 300 metros, hermosa, divina. Y dijimos, estábamos vueltos nada, pero con lo último que nos había quedado por allá, yo me acuerdo que habíamos hecho como trading, ese mes hice como 4 o 5 mil dólares y llegué y dije, no, miren, la casa, no sé qué, para que se lleven los muebles. Y ese día dijimos, volvamos, tenemos que volver, qué bueno tener con la familia. Bueno, también fue algo muy motivante que fue, obviamente, decir, vamos a las familias, construyamos obviamente todo esto con las familias y vamos a reconstruir nuestra vida porque nosotros no somos ladrones, Total. nosotros vivimos un proceso donde también perdimos demasiado dinero y dijimos, este es el momento. Fue volver a comenzar, un renacer por completo, con más fuerza. Nada, nos vamos a ir contra el mundo, escudo. Otra parte, por ejemplo, esas pruebas separan mucho a las parejas. O sea, fue una prueba muy grande, demasiado grande, pero nada, nos cogimos de la mano, amor, vamos a hacerlo, lo que sabemos hacer. Ahí viene mucho aprendizaje. Y empezamos pues con el tema del trading. Otra vez yo también hacía trading. Seguimos con lo que Hacer dijimos. trading con esa presión de dinero. En mi caso, por ejemplo, que no tenía como desarrollado tanto la parte de la conciencia en esta parte del trading, fue difícil. ¿Te acuerdas? Yo te decía, amor, me fue súper bien, pero tengo un dolor de cabeza. Sí, claro, porque se tensionaba demasiado, le metía demasiada presión Pero y al final también volvimos a ahí Colombia. Y bueno, ahí fue un renacer para nosotros, fue volver a empezar y ahí ya para darle cierre como a este podcast que para mí es súper bonito, donde entregamos mucho desde el amor y mostrando todo lo que hay detrás del ego y de alguna manera de ese estigma que se ve en las parejas de redes sociales, en lo que todo el mundo piensa que es perfecto, en lo que todo el mundo piensa que es normal. Pues quiero cerrar con algunas preguntas que son muy importantes para darle ese shot de apoyo, de conocimiento y amor a la gente y es qué significa para ti y qué ha significado para ti convertirte en una pareja consciente y trabajar en equipo. No, eso ha sido maravilloso porque, bueno, cuando ya empezamos a construir toda esta parte, es que tú puedes con absolutamente cualquier reto que venga. La parte de la comunicación nos ayuda muchísimo, ¿te acuerdas? O sea, hablar absolutamente todo, unirnos, entender que somos un equipo, que estamos nosotros contra el mundo. Eso ha sido maravilloso. O sea, gracias a eso es que nosotros hemos podido volver a construir de cero, crear una familia, crear un entorno diferente. Hemos atraído personas maravillosas, ¿te acuerdas? Ya, o sea, toda la parte también de decir, no solamente en mi caso, no es solamente estudiar la conciencia y todo eso, sino que es ponerla en práctica, que esa es otra cosa. Y tú, por ejemplo, has sido ese maestro que me ha ayudado, que me dio la mano, que también muchas veces que me iba como cayendo, me subiste, me diste el apoyo, o sea, eso ha sido maravilloso. O sea, de verdad que no sé qué hubiera sido sin ti y sin todo ese apoyo, porque lo que les decía, sin Marty, porque me hubiera chiflado. Y hay algo bien importante ahí, entendimos que el dinero es muy importante, que es una consecuencia, pero que el éxito en una pareja no se mide en dinero, sino en paz. Total. Y que mientras más conciencia en equipo y en pareja tengamos, mientras más tranquilidad, mientras más podamos a través de la conciencia fluir, ver todo desde el amor es muy diferente. Total. El amor hace que transformemos la visión de absolutamente todo, pues volver a levantarnos y lograr desde el amor con los retos, con los conflictos, con las diferencias que a veces podemos tener, porque el ego siempre llega a querer destruir lo que el amor siempre como base va a mantener. Pues básicamente ha sido un aprendizaje muy bonito y ha sido algo que nos ha permitido crecer muchísimo. Así que yo quiero una recomendación, básicamente porque yo sé que hay muchas parejas acá, una recomendación para todas esas parejas, básicamente que quieren trabajar desde el alma y no desde el ego. Total. Una recomendación para todas esas parejas, ya para ir cerrando este podcast, ¿Qué recomendación? que trabajen obviamente desde el alma y no desde el ego. Total, es amar a tu pareja, no sé, digo, de forma incondicional. Ahí todo cambia, ver desde el amor, entender que cada persona es diferente. O sea, yo no puedo pretender que tú seas a mi estilo, no. Es amarte con esa luz y con esa sombra. Y entender lo que te decía, que somos un equipo y que juntos podemos lograrlo todo.
Así es, así es. Por ahí está nuestra Marti y realmente hoy es un día en el que abrimos nuestro corazón, hablamos de muchas cosas que no habíamos hablado, seguramente tendremos podcast para cada una de ellas, Ya después. contar detalles, Después un hablamos montón de un poco cosas, va a más. ser algo muy bonito. Este espacio es muy importante porque cuando hablamos detrás del ego, encontramos algo que es muy bonito y es el amor, es lo que tienen cada una de las personas, en lo que nosotros nos enfocamos y sobre todo en lo que podemos lograr cuando entendemos que el ego lo único que va a construir en nosotros es destrucción, porque es el que quiere velocidad, es el que quiere comparar, es el que quiere resultados rápidos, es el que quiere sobresalir por encima de cualquier cosa, es el que quiere pasar por encima de otros, es el que siempre está pensando en primera persona, ojo, de manera destructiva. Pero cuando estás en amor, entiendes un montón de procesos que te van a ayudar a crecer muchísimo. Así que estamos muy felices de antemano este primer episodio. Ay, gracias. Estoy muy contento de que hayas estado acá conmigo Gracias a ti por en invitarme. un espacio donde abrimos nuestro corazoncito, donde contamos muchas cositas que la gente de pronto no sabía, Total. pero que estoy muy feliz de que hayas estado acá y que lo hayamos compartido. De verdad, agradecerte por ser ese pilar importante en mi vida, por todos los días estar enfocada en crecer, en ser esa fuerza de expansión, obviamente de multiplicar resultados, porque eso son las mujeres en conciencia en nuestras vidas. El hombre es una persona que pone, que agrega, que fluye y que pone esa energía constructora, pero la mujer es esa energía de expansión que todo lo transforma y que hace que crezca mucho más y que realmente tengamos esa base para poder seguir consiguiendo resultados extraordinarios, que eso es lo más importante y algo que siempre debe existir en todas las relaciones y es la paz. Así que gracias, amor, por estar aquí detrás del ego en este podcast maravilloso, que estoy seguro que vamos a crecer muchísimo. El primero, y estoy seguro que en estos primeros 100 episodios vamos a tener invitados increíbles, donde los vamos a sacar de esas máscaras, de esos personajes que conocemos en redes sociales y donde vamos a hablar mucho más de eso que los ha marcado desde el amor y de cómo esos, entre comillas, fracasos los han fortalecido para hacer sus mayores aprendizajes. Así que estoy muy contento, también agradecer obviamente a todo nuestro equipo, a Juli, a Lau, a todo nuestro equipo que realmente estamos muy contentos de todo el equipo que estamos logrando en conciencia acercar y atraer a nosotros para expandir más este mensaje que estamos seguros que va a crecer muchísimo. También a esto que es maravilloso, el lugar donde estamos. Es impresionante que realmente nos ha abierto las puertas el día de hoy. Y aparte te lo recomendamos, porque no solamente es lindo, la comida ¿Qué espectacular. tal? No, espectacular. La vinimos acá delicioso. Es delicioso. Definitivamente, Martín Mulato es el lugar donde ustedes tienen que venir para que puedan comer rico, delicioso. Aparte es un espacio donde, como hombre a hombre, hermano, llevar a su princesa para atenderla, decoran espectacular, la comida es riquísima. Nosotros, yo cada que tengo un espaciecito, le doy la sorpresa a mi princesa, aunque la última tú me la diste a mí. Así que mujeres que también quieran también sorprender a sus hombres, este espacio es muy lindo. De verdad que es un espacio espectacular. Cada rincón está diseñado con mucho amor, su metodología, y queremos agradecerles por abrir sus puertas a Detrás del Ego. Y de verdad, que estamos muy contentos en este primer episodio y que es el primero de muchos donde vamos a estar detrás del ego. Muchas gracias. Saludos, mi gente, los quiero con todo el corazón. Recuerden suscribirse para que estén pendientes de todo lo que viene y se vienen unos invitados increíbles. Amor, muchas gracias por estar acá. Gracias a todo el equipo. Los amo con todo el corazón. Detrás del ego. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos, mi gente. Sí.